Pues si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a continuar ahora con la segunda sesión, que será la mesa redonda sobre la obtención del certificado de trabajo en la pesca, y que tenemos el placer de contar como moderadora a la directora general de Ordenación Pescaria y Acuicultura, doña Aurora de Blas. Okay. Buenos días. A ver, tenemos a Alba Ballesteros, a Ana Núñez la vamos a tener online y a José María Pérez Toribio aquí también. Pues como queráis. Yo voy a... ¿Tú vas a ir directamente ahí? Sí. Bueno, pues entonces os presento... Bueno, después de esta primera mesa que ha sido... para mí iluminadora, totalmente esclarecedora, porque nos ha puesto en contexto de lo que tenemos hoy por delante, esta mañana. Muy útil, la verdad, que todos más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero realmente cuando te van introduciendo en el tema y te van poniendo en contexto y qué es lo que estamos buscando y qué objetivos, pues realmente creo que estamos en un momento, en una mesa que vamos a ir profundizando. Os voy a presentar a los ponentes de esta mesa. Alba Ballesteros Sastres, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de la Subdirección General para la Coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales, responsable de los programas de inspección en el sector marítimo y responsable de las actuaciones inspectoras efectuadas en el marco del Convenio sobre el Trabajo en la Pesca, que se realicen en puertos extranjeros. Es decir, tenemos aquí un siguiente paso de lo que hemos estado hablando, la inspección de trabajo, que yo estaba a punto de hacer una pregunta, pero he dicho, vamos a esperar que seguro que nos lo van a contar. Pues Alba, tienes la palabra. Muy bien, buenos días. Gracias a Opromar por la invitación a esta jornada. Y ya, bueno, comentarles que en esta mesa lo que vamos a tratar de explicar son los trámites necesarios para la obtención del certificado de trabajo en la pesca, que es el documento que acredita que el buque ha sido inspeccionado por las autoridades competentes y que cumple con las disposiciones del convenio que hoy nos ocupa y que también nos preocupa mucho a todos. No sé si la presentación... Pues nosotros la vemos aquí, pero ahí de momento todavía no. Ahí sí. Ahora. Ya la tienes. Vale. El convenio sobre el trabajo en la pesca, que como muy bien saben, entró en vigor el pasado 29 de febrero del 2024 y cuyo objetivo principal es garantizar que los pescadores gocen de unas condiciones de vida y trabajo decente a bordo de los buques pesqueros. Esto ha sido necesario porque sabemos que hay pocos sectores productivos tan internacionales como es el de la pesca. Los buques navegan en aguas sometidas a distintas jurisdicciones y esto le crea distintos niveles de protección. Por eso la OIT puso en marcha este debate a escala internacional y terminó con la adopción de este convenio. El primer paso para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico este convenio, ¿cuál ha sido? Pues la transposición de la directiva que ven ustedes en pantalla, por la que se aplica el acuerdo relativo a la aplicación del convenio 188. Contribuye a crear condiciones de competencia equitativa solo a nivel del sector de la Unión Europea, porque es una directiva UE. Entró en vigor el 15 de noviembre de 2019 y los países afectados son los Estados miembros de la Unión Europea. No me voy a detener mucho en ella, pero decir que es importante porque casi transpone literalmente el contenido del convenio 188. Queda una pequeña parte. Esta incorporación se ha hecho a través del Real Decreto 618/2020, por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero, que imagino que ya todos conocéis. Bien, ¿qué parte queda pendiente de transponer a nuestro ordenamiento jurídico? Pues la parte séptima del convenio, la relativa al cumplimiento y control de las condiciones de trabajo a bordo de los buques, lo que establece este convenio. España ha tenido que definir un sistema de inspección y control con el fin de poder hacer estas inspecciones y poder emitir este documento válido, el certificado de trabajo en la pesca. Bien, con el fin de incorporar estas disposiciones sobre cumplimiento y control de las condiciones de trabajo en el sector pesquero, en el seno del grupo de trabajo interministerial que se ha creado al efecto, se ha considerado que la mejor opción, de todas las que hemos valorado, ¿verdad, José María?, que ha sido difícil este camino, ha sido modificar el Real Decreto 618/2020 que les acabo de comentar.
Por tanto, a día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Pues un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 618/2020 para el cumplimiento y control de la aplicación del convenio sobre el trabajo en la pesca. Los trabajos de redacción de este convenio ya están finalizados y esperamos que pronto pueda ver la luz. Pero bien, hasta que este Real Decreto se publique oficialmente, con el fin de estar preparados para poder abordar estas inspecciones, cada organismo ha dado unas pautas y una serie de instrucciones a su personal inspector donde se le indican cómo se deben llevar a cabo estas inspecciones. A nivel de inspección de trabajo, nosotros, a través de la Escuela de Inspección, se ha impartido una formación específica y se ha provisionado un número suficiente de inspectores cualificados y acreditados para cumplir con lo que dice este convenio. El objetivo de este proyecto de Real Decreto es el mismo que las pautas que hemos dado a los inspectores actuantes. Es preservar las condiciones de trabajo y de vida de los pescadores a bordo de buques de pesca de pabellón español y de buques extranjeros que utilizan nuestros puertos. Esto es importante, unido un poco a la consulta que usted ha hecho. Buques extranjeros, aquí es competente Marina Mercante, el resto de organismos no podemos actuar. Y aquí se le puede aplicar la cláusula de trato no más favorable, es decir, aquellos buques que tengan pabellón de un país que no haya ratificado el convenio, no se le va a dar un trato más favorable, se le va a exigir que cumpla con todas las disposiciones del convenio 188. Hemos definido una serie de instrumentos de control, reglas para la supervisión y control de este convenio, mecanismos de coordinación entre las autoridades responsables de control. En definitiva, queremos un sistema armonizado que garantice el cumplimiento de este convenio. En cuanto a las autoridades responsables de control, pues decir que el carácter transversal del contenido de este convenio tiene como consecuencia que para la aplicación y supervisión del mismo sea necesaria la intervención de 3 autoridades. La Dirección General de la Marina Mercante, que además es autoridad competente en el marco de este convenio, el Instituto Social de la Marina y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estas actuaciones de carácter tripartito no son nuevas, ya somos expertos, ya tenemos experiencia con las campañas de Segumar, que ustedes conocen, y también se hace esta actuación de carácter tripartito en el convenio sobre el trabajo en el mar, el MLC de Mercantes. Y hemos visto que genera un mayor grado de profesionalidad y conocimiento del sector. Queremos un sistema que sea armonizado, eficaz, que dé seguridad jurídica al sector, que somos conscientes de que tienen muchas dudas, que este convenio es nuevo y supone un desafío para todos, tanto para el sector como para la Administración. Y algo que también nos hemos propuesto es reducir la carga burocrática, que sé que les preocupa, y la carga de trabajo, tanto para empresas como para el personal a bordo. Dicho esto ya lo he dicho en otros foros, Inspección de Trabajo va a ser el organismo que más documentación nos va a requerir, porque aproximadamente el 60% de las materias de este convenio son competencia nuestra. Entonces, que luego no digáis, dijeron reducir la carga burocrática. ¿Cuál es el procedimiento para la emisión de este certificado? Pues bien, en esta diapositiva tienen una visión conjunta del mismo. La metodología de actuación, que luego voy a explicar paso a paso. Primero estaría la solicitud por el armador, la coordinación de actuaciones, visita a bordo, informe vinculante de cada uno de los organismos y, si todo está correcto, la expedición del certificado de trabajo en la pesca. El primer paso, la solicitud, es decir, el armador o su representante solicitará por medios electrónicos a la Dirección General de la Marina Mercante con una antelación entre 5 a 2 meses anteriores a la fecha de caducidad del certificado de conformidad. Los buques obligados son los buques de pesca españoles que al menos el 20% de las salidas de puerto permanezcan más de 3 días en el mar y cumplan con alguna de las siguientes condiciones: tener una eslora igual o superior a 24 metros o realizar al menos el 50% de la navegación a una distancia superior a 200 millas náuticas de la costa española. Marcamos el 50% porque si ustedes leen el convenio ponen que habitualmente. Esto es un concepto indeterminado y gracias a Pesca hemos podido establecer este porcentaje, que es el que utilizáis, ¿no?, en los informes que enviáis a la Unión Europea. Bien, la siguiente fase es la tramitación. Marina Mercante dará traslado a la Inspección de Trabajo y al Instituto Social de la Marina. La siguiente actuación es la visita. Se van a hacer 2 visitas, una conjunta por parte de Inspección de Trabajo y el Instituto Social de la Marina, mientras que Marina Mercante la llevará a cabo por separado, haciéndola coincidir con la visita que realice para la renovación del certificado de conformidad de buques pesqueros. Hecha la visita, se requerirá la documentación que sea pertinente, se procederá al análisis documental de la misma y, una vez finalizadas, se expedirá un informe. Este informe que tiene carácter vinculante y el plazo de evacuación es de 10 días.
¿Cuál es el sentido del informe? El informe que nosotros vamos a enviar a Marina Mercante en calidad de autoridad competente. Pues bien, si no se detectan deficiencias, será informe favorable a la emisión de este certificado. Si se constatan deficiencias, se requerirá la subsanación de las mismas. Se dará un plazo. Y si se han podido subsanar en el plazo de los 10 días que nosotros tenemos para emitir este informe, el informe será favorable. Pero si no ha dado tiempo, emitiremos un informe desfavorable y cuando sean subsanados, un nuevo informe que sea favorable. Y luego hay como una especie de excepción. Dicen que cuando las deficiencias constatadas no afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, de los pescadores, se podrá emitir un informe favorable a la expedición del certificado condicionado a la subsanación de tales deficiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no subsanan las deficiencias en tiempo y forma, en tiempo, plazo y forma, nosotros requeriremos a la autoridad competente, a Marina Mercante, la retirada de ese certificado. Bien, una vez que ya se han evacuado los informes vinculantes, los 3 son favorables, Marina Mercante procede a la emisión del certificado de trabajo en la pesca, porque es la autoridad competente. Marina Mercante es competente para la emisión, la renovación y la prórroga de la validez de este certificado si ustedes lo necesitan. Esta expedición de certificado se producirá en 10 días hábiles. ¿Y cuál es la duración? La duración máxima es de 5 años y la fecha de caducidad se va a hacer coincidir con la del certificado de conformidad de los buques de pesca. Bien, el sistema que les he hablado aquí es un sistema público, pero hay una excepción, que yo creo que es la que les afecta a la mayoría de los que estáis hoy aquí presentes, y es para aquellos buques pesqueros que no retornen a puerto español dentro del periodo previo a la caducidad del certificado de conformidad, la visita de inspección a bordo se va a poder hacer o bien por un inspector de la Dirección General de la Marina Mercante o por una organización autorizada. Para saber cuáles son las organizaciones autorizadas, pues que sepan que hay un listado en el portal del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Estas inspecciones, que nosotros las llamamos coloquialmente inspecciones documentales, en Inspección de Trabajo soy yo la persona responsable y encargada. Bueno, creemos que esto les facilita al sector, tienen un contacto y un trato directo con la persona que lo lleva, da más seguridad y un mejor seguimiento en las actuaciones. Cuando se realiza la visita a bordo, el inspector que vaya a hacer esta visita va a tener que cumplimentar un cuestionario que ha elaborado cada una de las autoridades responsables y donde se detallan una serie de apartados del convenio. Realizada la visita, cumplimentado esta lista de comprobación, elaborará un informe pericial que entregará al armador y el armador deberá remitirlo por medios telemáticos, el informe pericial y el resto de la documentación que requiera cada organismo para que la podamos inspeccionar. Porque, aunque sean estas inspecciones que nosotros no hagamos las visitas a bordo, en todo caso, tanto Inspección de Trabajo, Marina Mercante como el ISM siguen siendo los órganos responsables. Somos los que vamos a emitir este informe. Y ya nos adentramos ya en la parte más práctica, el ámbito material de actuación de las autoridades responsables. En pantalla pueden ver la distribución competencial de cada uno de los organismos. Hay materias que son compartidas, por ejemplo, alojamiento por los 3 organismos, contratación y colocación con Marina Mercante, seguridad y salud. Me voy a centrar en las que son competencias de Inspección de Trabajo para explicarle de forma breve y muy resumida, porque tampoco tenemos mucho tiempo, lo que vamos a vigilar en cada una de estas materias. En cuanto a edad mínima, ¿qué dice el convenio? Que la edad mínima para trabajar a bordo de un buque pesquero es de 16 años. Hay una salvedad, menores, o sea, 15 años, en caso de formación profesional. Y hay que tener en cuenta que la edad mínima para realizar actividades que consideran peligrosas y trabajo nocturno tiene que ser de 18 años. Eso es lo que vamos a ver, fundamentalmente. Dotación y horas de descanso, pues como ha dicho la compañera de la OIT, para los buques que permanezcan más de 3 días en el mar, con el fin de reducir la fatiga, el convenio establece un número mínimo de horas de descanso, que son 10 horas por cada periodo de 24 o 77 por cada periodo de 7 días. En todo caso, no se podrá exceder de una jornada diaria de 12 horas, salvo en caso de horas extraordinarias por fuerza mayor, que ahí no hay un límite. Cuando estaba preparando esta jornada, he recopilado dudas que el sector nos ha planteado para trasladarla, porque igual puede surgir interesante y aclararle. Aquí nos han preguntado si las horas extraordinarias, cuando se compensan con descanso, saben ustedes que pueden compensarse con dinero o con descanso, ¿no? Pues cuando se compensa con descanso, se puede acumular para su disfrute unido al periodo de vacaciones. La respuesta es sí, pero ojo,
porque el estatuto establece un límite a las horas extraordinarias máximas que se pueden realizar al año, que son 80. Pero las horas extraordinarias que se compensen con descanso los 4 meses siguientes a su realización no van a computar en este límite de 80 horas. No sé si me he explicado. Pues que lo tengan ustedes en cuenta. ¿Se pueden disfrutar el descanso a bordo del buque? Que esto es una cuestión que en verdad que nos planteabais. Sí se puede, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí para comprobar el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso? Pues el registro de jornada, que sé que este tema les genera muchísima inquietud, que no les gusta nada, pero es muy importante porque es un elemento de protección frente a la precariedad laboral y la fatiga, que es un importante factor de riesgo. Sabemos las particularidades del sector, las dificultades. Esto no es una oficina, no es fácil, no se puede faenar siempre a la misma hora, pero para eso ustedes tienen la posibilidad de hacer una distribución irregular de la jornada de trabajo. Y sí que me gustaría, y vuelvo a repetir, que lo he dicho en otros encuentros que hemos tenido, que es muy importante que esto lo llevéis a la negociación colectiva, porque os favorece. Entonces, si lleváis a la negociación colectiva esta distribución irregular de la jornada de trabajo, vais a tener muchísima más facilidad a la hora de hacer este registro diario de la jornada de trabajo. ¿Dudas que nos han planteado? Bien, nos habéis planteado que creéis que no estáis obligados a tener que realizar este registro de jornada. Bien, pues que el día 24 de marzo se publicó en el BOE una comunicación interpretativa sobre la directiva europea que regula la ordenación del tiempo de trabajo. Y en el ámbito de aplicación dice que la gente del mar está en el ámbito de aplicación de esta directiva. Están ustedes obligados. Otra duda que nos habéis planteado, si existe un modelo oficial para registrar la jornada. No, hay libertad de forma, la que ustedes quieran. Marina Mercante sí que tiene un modelo oficial y está en el Real Decreto de Jornadas Especiales de Trabajo, pero en el sector pesquero no existe. Es verdad que el artículo 34 del Estatuto dice, si quieren establecer un modelo, llévenlo a la negociación colectiva, es la mejor solución, o por acuerdo a nivel de empresa. En todo caso, lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser un sistema objetivo, fiable y veraz, pero hay libertad para registrar la jornada en cuanto al modelo. Otra de las materias que vamos a vigilar son los acuerdos de trabajo. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Que estén por escrito y que cumplan con el contenido mínimo que establece el convenio. Que se le haya dado una copia al trabajador y que haya tenido la posibilidad de pedir asesoramiento antes de la firma del mismo. En materia de contratación y colocación, esta materia es compartida con Marina Mercante. Aquí el hueso de actuación lo lleva Marina Mercante. Nosotros simplemente nos vamos a limitar a revisar que tengan la autorización o el certificado para operar como una agencia de manning y que a los pescadores no hayan tenido que pagar ningún honorario por su contratación. Remuneraciones. El convenio lo que dice es que los pescadores reciben una remuneración mensual o según otro intervalo regular. Esto ha generado dudas en el sector, el intervalo regular. Nos preguntan, ¿sí, se puede hacer la liquidación y el pago del salario que exceda de un mes? No, porque el Estatuto de los Trabajadores dice que la liquidación y el pago del salario no puede exceder un mes. Somos conscientes que la retribución no es la misma a los nacionales de España que a los de terceros países, pero nos la explican y vemos lo que hay también en los acuerdos bilaterales que se hayan firmado con la Unión Europea y otros países. He revisado varios y, por ejemplo, el de Cabo Verde o el de Costa de Marfil, todos dicen lo mismo. El salario no podrá ser inferior a la de las tripulaciones de los buques nacionales ni a las normas de la OIT. Esto ténganlo en cuenta, porque cuando veamos la lista de tripulantes, yo voy a leer cada acuerdo que haya bilateral o que haya, me imagino que no habrá con todos los países, pero cada protocolo, y si no vamos a aplicar el estatuto, y tiene que ser lo que aquí dice, tripulación la misma que las tripulaciones de buques nacionales y las de la norma de la OIT. Alojamiento y alimentación, pues vamos a revisar las condiciones de higiene, de limpieza, temperatura, seguridad y salud de los trabajadores. El siguiente apartado es seguridad y salud y prevención de accidente. Esto también es una competencia compartida con Marina Mercante. Marina Mercante van a revisar los equipos de navegación, sistemas de comunicación y salvamento, y nosotros a nivel de inspección lo que vamos a revisar son los equipos de trabajo, los EPIs, la sala de máquinas, evaluación de riesgos, planificación, formación, bueno, toda esta materia que dice la ley de prevención. Alojamiento, pues más de lo que les acabo de explicar en el apartado anterior. Nivel de iluminación, ruido, vibraciones, limpieza. Paso rápido porque me han dicho que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ya por último le voy a explicar la lista orientativa de documentación que vamos a solicitar. La lista de tripulantes, esto es muy importante, lo había hablado el otro día creo con Juana, ¿verdad?
cuando enviéis la lista de tripulantes, tiene que ser la lista de tripulantes que esté en vigor en el momento que se haga la visita de inspección a bordo del buque. Esa, la que esté en vigor, porque es cuando iniciamos ahí las actuaciones. Nosotros desde Inspección os pedimos que nos adelantéis la lista de tripulantes porque hay veces que si nuestra base de datos no nos dice nada que nos llame la atención, se puede hacer hasta un muestreo, pero no en todos los casos. Esto depende de cada buque y de, bueno. Vamos a pedir, si hay trabajadores menores de 18 años, qué funciones desarrollan, información sobre las agencias de embarque, contrato de trabajo de los tripulantes, copia del convenio colectivo que se les sea de aplicación, las nóminas de los 3 últimos meses precedentes a la fecha de la inspección, si hay una forma para transferir a los familiares parte del salario. Sí que nos habéis dicho que no siempre es posible, porque hay a veces que no tienen ni cuenta en el banco, entonces esta no es posible. Registros individuales de jornada de los 3 meses precedentes a la fecha de inspección, concierto con el servicio de prevención, evaluación de riesgos, que debe incluir una evaluación específica de los equipos de trabajo. Y aquí, deficiencia que soléis tener es que muchas veces se os piden las mediciones de ruido e iluminación y no las tienen hechas. Entonces, bueno, si de la evaluación general vemos que es necesario, os la vamos a requerir. Revisen las evaluaciones por si es necesario. Procedimiento de trabajo para que cumplan los principios de la actuación preventiva, es decir, que se hagan operaciones de pesca en las mejores condiciones de seguridad. Planificación de la actividad preventiva. Esto es muy importante, porque en muchos casos está incompleta y en otros casos no hay nada. Simplemente el servicio de prevención les da el documento de la planificación y son ustedes los responsables de cumplimentarla, pero no se lo dicen y no saben. Quiero entender que no saben que lo tienen que hacer. Pues en la planificación lo que tienen que hacer es que cuando hay un riesgo que no se ha podido evitar, se tiene que establecer la acción preventiva, la medida que lo va a corregir, la persona responsable, el plazo y los recursos humanos y materiales para su ejecución. Revisen las planificaciones que seguramente no estén cumplimentadas. O a lo mejor sí, no lo sé. Justificantes de formación e instrucción de los pescadores, justificante de entrega de EPIs y ropa de trabajo, actas de comité de seguridad, delegados de prevención o, en su caso, si hay algún informe sobre deficiencias y las propuestas para subsanar las mismas. Procedimiento de tramitación de quejas a bordo. Y estos 2 puntos siguientes solo en el caso de las inspecciones documentales, cuando va el inspector de Marina Mercante o la OA. Autorización de Marina Mercante para hacer la inspección en el extranjero y el informe pericial. Y en el resto de casos también es necesario el certificado de estar al corriente de pago de cuotas a la Seguridad Social, que esto los pide la Tesorería General, y un certificado de estar al corriente de pago de salarios que bastaría con una declaración jurada. Y por último está en rojo las autorizaciones de residencia y trabajo, porque somos conscientes de la realidad del sector y del problema que ustedes tienen para cumplir la normativa en materia de seguridad social. Nos han trasladado que tienen dificultades para obtener estas autorizaciones de residencia y trabajo, pues nunca van a residir en España y tienen dificultades para darle de alta en la seguridad social del país. Revisando los acuerdos bilaterales, es verdad que dicen que deben de tener el mismo nivel de protección en materia de seguridad social que los tripulantes nacionales y sé que para ustedes esto es un gran problema que se plantea ahora con la entrada en vigor de este convenio. Pero, como les hemos dicho, esta materia no es competencia de Inspección de Trabajo, es competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, que yo no sé si José María nos podrá dar un poquito de luz y que Luego. esperemos que se resuelva lo antes posible. Y, bueno, pues para terminar, quiero agradecer al sector la colaboración durante todo este proceso de ratificación del convenio y les pido, por favor, que sigan colaborando con la Administración porque estas inspecciones también son nuevas para nosotros y también, bueno, pues a medida que vayamos haciendo las actuaciones veremos qué desafíos se presentan y entre todos poder resolverlos. Que no tengan miedo, que es que esto es nuevo para todos y entonces vamos a poner voluntad y mensaje de tranquilidad y de facilitar en todo caso el cumplimiento del convenio. Lo que no queremos es poner trabas, queremos que se cumpla y facilitarlo al máximo posible. Muchas gracias, Alba. Creo que, vamos, ha quedado el procedimiento clarísimo. No obstante, si hay preguntas, que creo que las va a haber, sí. María. Espera, que te dejen el micrófono para que lo puedan escuchar.
Hola. Habló usted y dijo que el salario de los marineros extranjeros, yo ya me refiero solo a los extranjeros, debía de ser el mismo que el de los buques nacionales. ¿Nacionales de qué país? ¿Del señor extranjero o nacionales españoles? Pues en todo caso, sí, salario mínimo interprofesional del nuestro y en todo caso que respeten las normas de la OIT, nacionales nuestros, tripulaciones nuestros, porque el buque es un centro de trabajo español. Entonces, está diciendo que aún con acuerdos con terceros países donde estás obligado a contratar personal de terceros países, tú debes de pagarle el salario español. ¿No llegan al salario mínimo? Pues si estás hablando de Senegal, si estás hablando de países... Pero es que a lo mejor el acuerdo bilateral con Senegal no pone lo mismo que el de Cabo Verde, entonces tenemos que estar a lo que diga cada acuerdo bilateral con esos países. Entonces ahí sería al acuerdo bilateral. Claro, esta es la dificultad del sector, pero en todo caso se debe respetar la normativa marcada por la OIT, pero tenemos que estar al acuerdo bilateral que establezca la Unión Europea con cada país. Y en caso de no haber acuerdo bilateral y aún así traes, por ejemplo, vienen marineros de Indonesia, por ejemplo, que es muy usual, ahí el salario mínimo sería el salario mínimo español o indonesio. ¿No hay acuerdo con Indonesia? No. Pues entonces... yo digo que no, pero vamos, por supuesto... En el no hay supuesto, nada, ¿no? No hay yo nada, creo que no, pero pues si no es Indonesia, ponemos un OIT, ejemplo. Pues OIT. OIT. Y después también dijo que cuando van a hacer las inspecciones hay que entregarles una lista de tripulantes en vigor. En el mundo real es muy difícil, hasta el día de la salida, tener una lista de tripulantes en vigor. Entonces, ese problema que tenemos en la vida real, ¿cómo se solventaría? Yo voy a solicitar el certificado pues, para la semana y el barco va a salir pues, para el mes o para dentro de 15 días. Y aún no tengo toda la tripulación. Pues como estamos solventándolo ahora mismo, o sea, cuando sepan cuál es la lista definitiva, me la envían y sobre ahí le digo que vamos a trabajar, qué documentación tienen que enviar. No sé si es consciente del problema que le estoy explicando. No. Yo quiero salir dentro de 15 días para la mar y me faltan 2 marineros que me van a aparecer el último día y no tengo el certificado porque usted me está diciendo que no me lo va a dar hasta que tenga la lista total. Pero es que el certificado de trabajo en la pesca dice, sí. No se da de forma automática cuando envía la lista de tripulantes, o sea, una vez que requerimos la documentación tenemos un plazo amplio para poder analizarla, requerir la subsanación de deficiencias. Sí, entonces... Bien, por eso yo le digo que yo no voy a encontrar el tripulante hasta el último día de la salida. Pues no pasa nada, si usted me dice que dan estos pendientes, cuando los tenga nos lo comunica y ya está. Y entonces ustedes tienen esos días para mirar la documentación y hacerme llegar el certificado con tiempo. Bien. Y resulta que como tengo que esperar muchos días, 2 o 3 personas de esas dicen, mira, ya casi no me interesa la plaza, no voy. Para nosotros, con la dificultad que tenemos para encontrar trabajadores, no es fácil hasta el día de desamarrar los cabos del barco, saber cuál es la lista de tripulantes. Bueno, pues no siempre es así, o sea, ya estamos haciendo algunas actuaciones con buques y sí que nos han enviado la lista de tripulantes, pero si hay alguna dificultad, pues todo se comunica y se ve qué solución. Es lo que les explico, o sea, al final tienen un trato directo ustedes conmigo a nivel de inspección, todo se puede hablar y ver qué solución darle, pero nunca perjudicar al sector, por supuesto. Muchas gracias. Yo entiendo que tenéis un plazo para verificar la documentación, que falte un detalle. Eso es. Tengo que decir que no se haya verificado toda la documentación ya, que simplemente lo que va a quedar va a ser ese detalle que comunicáis en el último momento y se soluciona. O sea, que no van a dejar de mirar el resto de la documentación hasta el último momento. Pero lo mejor es hablar caso a caso. Así. Y con Indonesia lo que sí que hay es un convenio de reconocimiento de títulos para tripulaciones. Lo único. Sí. Juana. Hola, soy Juana Parada de Orpago. Agradecer la presentación de Alba y yo tendría 1 millón de preguntas y acabamos de empezar, pero me queda claro, y eso es tranquilizador, que esto es nuevo para todos y un poco vamos a ir aprendiendo juntos y habrá un periodo transitorio hacia
hacia la buena consecución de todo esto. Voy a hacer una única pregunta. Hablabas de que hay, que imagino que ya está en funcionamiento, un grupo de trabajo interministerial en el que pues, debatís todas estas cuestiones que también os trasladamos el sector para ver qué solución buscar. Quería preguntarte, ¿por parte de quién está compuesto ese grupo? Lo digo porque aquí hay cuestiones también que nos preocupan, que atañen pues, a extranjería, a formación marítima, incluso a las organizaciones autorizadas, como bien comentabas. Entonces, es importante, bueno, quería saber cómo estaba conformado ese grupo. Gracias. Pues por las autoridades responsables de inspección y control, Marina Mercante, el Instituto Social de la Marina, Inspección de Trabajo y por pesca. Y bueno, luego nos hemos reunido, ¿verdad?, con el sector, con el CAS en numerosas ocasiones para exponerle los trabajos que hemos ido desarrollando y... Bueno, pues si no hay más preguntas, continuamos. Miren. A ver, es un tema que da para muchas preguntas, claro. Pero bueno, como la disposición de la Administración es siempre de colaboración. Y que la casuística es muy variada y que no es lo mismo un buque que otro y siempre tiene sus peculiaridades. Sus cosas. Vale, bueno, yo el tema de la remuneración que tiene que ser mensual, comentas, nosotros tenemos un salario de la parte y normalmente muchos de nuestros barcos la liquidación la hacen por campañas de pesca. Sí. Entonces, cuando hablas de remuneración mensual, no lo sé. Entiendo que después efectivamente hacemos una nómina mensual pues, repercutiendo el resultado de la campaña al periodo de duración de la campaña, pero lo de remuneración mensual, claro, si me dices hoy junio, dame la nómina de mayo, es que no ha terminado la campaña y no la tenemos igual hecha. Y como, bueno, a efectos de seguridad social y de liquidación de lo que es, no nos afecta porque tenemos los salarios y las bases publicadas. Entonces, era un poquito aclarar eso, que entiendo que eso no va a generar problemas y podremos continuar trabajando como lo estamos haciendo. Sí, ya nos lo habéis trasladado esa inquietud. Nos decíais que, bueno, que sí, que los trabajadores nacionales tienen su liquidación y pago salarial mensual, pero es que es verdad que los nacionales de terceros países tienen una retribución diferente. Entonces, bueno, la vamos viendo caso por caso y nos la vais explicando y no va a haber problema. Que es que esto también es nuevo para nosotros, porque estos buques no las hemos inspeccionado. No sé qué le pasa a Juanma, te está... Pues entonces... Venga, pues... Haciendo preguntas. En mi intervención pero vale. Era, pues, decir cuestionando lo que antes planteó... No lo oyen. Pues luego, después, Juanma. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Entiendo que ahora Ana Núñez se va a conectar online. Es lo que me... Sí, es que estoy viendo que han adelantado la siguiente sesión, pero todavía aquí tenemos dos ponentes. Ana, buenos días. Estás en pantalla. Pues Ana Núñez Velasco es ingeniera naval y oceánica. Es subdirectora general de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la Dirección General de Marina Mercante, presidenta del Grupo de Trabajo del Sector Marítimo Pesquero de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, desde el 16 y miembro del Consejo de Salvamento Marítimo. Esto resumiendo el currículum, como todos. Ana, muchísimas gracias por participar. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Bueno, primero agradecer a Ocromar la organización de la jornada, porque creo que todos creemos que realizar este tipo de jornadas es muy útil porque se pueden resolver muchas dudas y podemos transmitir el contenido tanto del convenio como del futuro Real Decreto para que todo funcione bien como está llevándose hasta ahora. También decir que el objetivo fundamental nuestro no es más que el que certificar que los buques cumplen con un convenio y estamos convencidos de que cumplen con ese convenio, no es que pensemos que no. O sea, no va a haber grandes problemas para certificar dichos buques. Sabemos que cumplen de sobra, simplemente se les inspeccionará y se les dará el documento de cumplimiento. Estamos pasando un proceso semejante al que pasó con el MLC de Mercantes, estábamos en la misma situación y fue bien, no se paró ningún barco. O sea, somos conscientes de ello, entonces damos plazos, ayudamos en todo lo que podamos para no parar la flota, que entendemos que salvo que existan deficiencias muy graves, no deben pararse.
Prueba de ello es que tengo datos, no todos, pero tengo datos a fecha de la semana pasada de las inspecciones que se están llevando y certificados. Bueno, ya tenemos 3 barcos certificados, o sea, si lo han conseguido 3, lo puede conseguir el resto de la flota. Se han solicitado un total por ahora de 49 inspecciones, digo que a fecha de la semana pasada, esta semana no lo he actualizado. De las 49 inspecciones, 18 se han solicitado en España, 21 en el extranjero. De esas 21 hay 10 que han solicitado una organización autorizada, hay 8 que han solicitado inspector de marina mercante y el resto, bueno, se está en proceso de solicitud a ver si vamos nosotros o va una sociedad, una organización autorizada a actuar en nuestro nombre. Y hay otras 10 solicitudes que, bueno, que están en proceso de solicitud o nos están preguntando cómo realizar la solicitud. Por tanto, creemos que esto está funcionando y que va bien. Entonces, dicho lo cual, bueno, yo voy a explicar un poco lo que hemos hecho y un pelín de las competencias de cada uno. Lo que hemos hecho en global, trabajando los 3 organismos, 4 en este caso conjuntamente, ISM, la Inspección de Trabajo y Pesca también trabajó con nosotros, es publicar aunque sea una instrucción de servicio de la Dirección General de la Marina Mercante, hemos colaborado todos los organismos, en el que viene cómo tienen que operar los inspectores para inspeccionar y expedir el documento de cumplimiento a los buques. Esa se publicó a primeros de este año. Luego también hemos publicado en todas y cada una de nuestras páginas web el procedimiento de la obtención del certificado, en el que también viene el listado que nos facilitó Pesca orientativo de los buques, de los pesqueros que tienen que pasar la certificación y obtener el documento de cumplimiento. Luego hemos publicado nosotros, pero hace poco, y por eso no está publicado en las otras páginas web, que se lo tengo que trasladar al resto de los organismos, el formulario de presentación de quejas para la pescadora. Está publicado en nuestra sede electrónica para esa solicitud. Dicho lo cual, entro un poco en las competencias de Marina Mercante, que aunque bueno, ya las ha comentado también un poco por encima Alba, hay algunas que son compartidas con el resto de los organismos y hay algunas que son competencias propias. A este efecto son competencias propias de la Dirección General de la Marina Mercante, la dotación y las horas de descanso, la lista de tripulantes. Estas dos cosas están muy relacionadas y son algo que ya llevamos desde hace mucho tiempo en cuanto a las listas de tripulantes, dotaciones mínimas, etcétera. La contratación y colocación de pescadores por las agencias de contratación, llevando un listado, autorizándolas, etcétera. En cuestión de seguridad y salud en el trabajo, ya ha comentado Alba que compartimos, nosotros es la parte de seguridad marítima, balsas, estabilidad, etcétera, bueno, todas aquellas cuestiones relacionadas más con Marina Mercante. Los procedimientos de tramitación de quejas, que como he dicho hace un momentín que ya está publicado en la sede electrónica, y la parte del alojamiento a bordo de los buques pesqueros es también la relacionada con Marina Mercante, seguridad marítima, etcétera, como pueden ser las disposiciones generales, planificación y control. Vemos el proyecto y la construcción, aberturas hacia y entre los espacios de alojamiento, aislamientos, iluminación, etcétera. Para ello hemos elaborado 2 checklists diferentes en cuanto a los alojamientos, si consideramos el buque como nuevo o el buque como existente, dependiendo de la puesta de quilla y la obra de gran reforma cuando se haya hecho. Dicho lo cual, son prácticas como existentes para que quede un poquito ahí por delante. ¿Qué hemos hecho también en la instrucción de servicio? Al igual que han hecho el resto de los organismos, hemos puesto la cualificación de los inspectores nuestros que tienen que ir a hacer las inspecciones tanto en España como en el extranjero. Como tenemos la experiencia previa todos del MLC de Mercantes, uno de los condicionamientos es que si estás cualificado para el MLC de Mercantes, estarás cualificado para el MLC de Pesqueros. Otro condicionamiento es haber realizado al menos 10 inspecciones en buques pesqueros, lo cual te da una idea bastante general del pesquero. O sea, dicho lo cual, nuestros inspectores han hecho bastante más de 10 inspecciones en buques pesqueros porque os visitamos de forma muy habitual y estáis bastante acostumbrados a ello. Y esto es más o menos un poco de forma general y específica, tanto los trabajos que hemos hecho en común como aquellas cuestiones que son competencia más de Marina Mercante. He ido un poco rápido porque quería decir, tal vez que me meto yo en varios charcos siempre, quería, sin
me permitís contestar a un par de preguntas que habéis hecho, que algunas ya ha contestado ya Alba. Efectivamente, aquellos, igual que a vosotros os preocupa el ir a países que hayan ratificado el convenio y no estéis certificados, aquellos pesqueros de otras banderas que no han ratificado, que no están certificados, les tiene que preocupar el venir a España a faenar porque es un país que ha ratificado. Entonces, como ha comentado Alba, se hace un trato no más favorable. Es decir, nosotros, pues, la cuestión del trato no más favorable es o pedimos certificado o se tendría que ir al barco a ver que efectivamente cumple con los condicionamientos del convenio. Para que a nuestros buques que van a países que han ratificado y que por las fechas que hemos puesto que tienen que solicitar la inspección estén ya fuera o vayan a salir y no les haya dado tiempo a solicitar la inspección y la certificación, lo que hemos hecho es una declaración de bandera en inglés y en castellano en la que se dice que, bueno, España como bandera pone que el barco tiene que estar certificado con el vencimiento de su certificado de conformidad, que será este, para que si se le exige el certificado a un pesquero nuestro en aguas de un país tercero que ha ratificado, pueda presentar ese documento y no tenga problemas. Dicho lo cual, nuestra recomendación será siempre que, aunque no os caduque el certificado de conformidad en breve, intentéis en la medida de lo posible solicitar la inspección para estar certificados. Pero el statement que damos es válido, lo da la bandera y puede hacerlo. Por lo tanto, buques que nos vengan de otros países aquí, podemos inspeccionarlos para darles un trato no más favorable. No es fastidiar, pero al final es no tratar mejor a uno que no cumple que a uno que cumple. O sea, yo soy fiel defensora de la bandera española y creo que tengo que tratar bien a los míos y no puedo tratar mejor a los que vienen de fuera. Eso es una, premisa que suelo tener. Luego, en cuanto al grupo interministerial que habéis comentado también, efectivamente los componentes son los que ha dicho Alba, pero al igual que pasa con mercantes, que somos los mismos los que estamos implicados en la certificación del MLC de mercantes y hay cosas que afectan a otros ministerios, en el caso de que tengáis temas con otros ministerios, lo que os diría es que nos trasladéis a nosotros, que nos uséis como intermediarios, como interlocutores con el resto de los ministerios para poder tratar ciertos temas que puedan ser una dificultad o que no se conozcan todavía del todo bien. Entonces, si queréis, pues eso, nos tratáis un poco de interlocutores. Y en cuanto a la lista de tripulantes, el tiempo y la forma, a ver, como bien ha comentado también Alba, vamos a hacer una especie, entre comillas, dos inspecciones, va el ISM y la inspección de trabajo por un lado y Marina Mercante va por otro. La inspección la tenéis que solicitar de 3 a 5 meses antes de la caducidad del certificado de conformidad. En ese tiempo, cuando vayan, es cuando a lo mejor estáis faenando en España y entonces a lo mejor sí que hay tripulantes. Si tenéis la lista de tripulantes, a lo mejor estáis parados. Entonces estaríamos en el otro caso. A la que tuvierais la lista de tripulantes, ya sea antes o después de que vayamos nosotros, se la pasáis a la inspección de trabajo, cuando vayamos nosotros nos la pasáis y nosotros se la pasamos a la inspección de trabajo. O sea que creo que eso no debería ser un gran problema para que los buques, los pesqueros, puedan salir a faenar tanto certificados o en el proceso de certificación. Que también, como bien ha dicho Alba, se puede emitir el certificado con un condicionante, con una serie de plazos y si no subsanáis o no presentáis la documentación exigida en ese plazo, pues entonces se retiraría el certificado. O sea que creo que damos muchísimas opciones, muchísimas posibilidades para que todos los pesqueros, sobre todo aquellos que salgan al extranjero, que son los que pueden tener más problemas porque les pidan el certificado, salgan certificados o salgan con algún documento y salgan bien, entonces pedir las inspecciones con tiempo y cualquier duda, de verdad, pregúntanosla, porque como bien han dicho, nuestro objetivo no es fastidiar, ni muchísimo menos. Como he dicho, ya se han certificado barcos, en alguna que otra inspección se han dado plazos para subsanar ciertas cosas, o sea que os animo a que solicitéis la inspección, le perdáis el miedo tanto a la inspección como a todo el proceso de inspección para obtener el documento de cumplimiento
y que estamos ahí para echaros una mano en la medida de nuestras posibilidades y ayudaros a pasar este primer trámite, que es el que puede dar un poco más miedo, porque luego ya el siguiente lo tendréis ya rodado. Y sin más, pues muchísimas gracias otra vez a Apromar y a todos vosotros. A mis compañeros también querría agradecerles tanto a Pesca, ISM y Trabajo y a mi compañero Gerardo Vallejo, que muchos le conoceréis, que no ha podido estar tampoco, por todo el trabajo que se ha realizado para llegar a este punto. Sin más, muchísimas gracias. ¿Vas a estar ahí escuchando? Te pregunto si te vas a quedar ahí y entonces doy paso a José María y al final ya el resto de preguntas. Sí, porque si no nos alargamos mucho. Perfecto. ¿Sí? Venga, perfecto. Pues entonces José María Pérez Toribio, que es licenciado en Derecho y lleva prácticamente toda la vida profesional en la Administración de la Seguridad Social, lo cual es un valor incuestionable. En 2004 tomó posesión como subdirector general de Acción Social Marítima del Instituto Social de la Marina y continúa. O sea que tenemos a un experto en un tiempo dilatado. Participa y ha participado en diversos grupos de trabajo, organismos internacionales, OIT o Organización Marítima Internacional. Así que te doy la palabra, José María, y te escuchamos con atención. Venga. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación de Apromar y porque creo que en estos primeros momentos donde todos, como antes decían mis compañeras, estamos todos aprendiendo y cuando se convocan estas jornadas es porque hay dudas. Lo ideal es que este tipo de jornadas llegue un momento en que no se convoquen y eso será positivo, porque cuando no se convoquen es que quiere decir que la situación es lo suficientemente pacífica y está suficientemente en los canales de comunicación entre el destinatario final de la norma y la Administración lo suficientemente engrasados para que cualquier problema se solvente sobre el momento. Dicho lo anterior y teniendo en cuenta las presentaciones que han hecho una parte ALBA, donde ha descrito perfectamente lo que es el procedimiento que es aplicable a todas las administraciones, más lo que acaba de decir Ana, yo voy a centrar un poco en lo que hacemos nosotros, el por qué lo hacemos nosotros y qué estamos intentando hacer para que en la parte del convenio que nos afecta se haga de la mejor forma para todos, ¿no? Como nosotros, desde el punto de vista de seguridad social y concretamente lo que es mi subdirección, lo que le preocupa es la salud. Igual que le preocupa fundamentalmente a la OIT o a la OMI, es decir, o a la OMS. Y en relación con eso, evidentemente tenemos muchísima experiencia en todo lo que es el control de la salud, tanto desde el propio individuo como lo que es el centro de trabajo. Porque a nosotros lo que nos preocupa es que la persona que está embarcada y que en vuestros casos, los que están afectados por el convenio, puede estar durante muchísimo tiempo, esté en unas condiciones de salud óptimas tanto para él como para el resto de trabajadores, porque al final va a influir en lo que es las condiciones de trabajo de ese centro de trabajo llamado barco. Y en ese caso nosotros ya veníamos, como bien sabéis vosotros, veníamos incidiendo en una serie de factores en relación con la salud que realmente desbordan lo que es el convenio. Es decir, a nosotros no nos ha costado prácticamente nada adaptar el convenio porque ya lo veníamos haciendo y además lo veníamos haciendo en demasía, porque considerábamos que la salud es sumamente importante. Y de hecho ayer se aprobó un Real Decreto en Consejo de Ministros donde hemos modificado alguna serie de cuestiones que considerábamos que era necesario introducir para mejorar todavía más lo que son las condiciones de salud, ¿no? Entonces, esa parte la teníamos cerrada. Nos faltaba otra parte en su momento, que era la coordinación con otras administraciones. Pero eso, como han dicho nuestros compañeros, ya lo solventamos. Lo solventamos en su momento haciendo el Segumar, donde todas las administraciones hemos aprendido a algo que es muy difícil, creo yo, dentro de la administración, que es hablar. Nos hablamos, nos coordinamos y consensuamos una determinada actuación. Y esto lo veníamos haciendo con Segumar, lo cual nos dio bastante también un impulso cuando empezamos a hacer lo que es el convenio marítimo. Y ahí el convenio marítimo sí que, cuando empezamos a implantarlo, ahí ellos sí que fueron sufridores. Porque había muchos problemas, había, por ejemplo, el problema de cómo inspeccionar un barco que nunca viene a España. Y ahí tuvimos muchísimos, y antes la compañera de trabajo hacía referencia a que había un informe donde no puede la inspección de trabajo ir a otro país o entrar. Bueno,
a base de darle vueltas porque hay una cuestión. Una norma lo que no puede ser nunca algo que de alguna forma impida una determinada actuación, en este caso para trabajadores españoles. No puedes bloquear con una norma una gestión laboral. Por lo tanto, la Administración tiene obligación de darle vueltas para ver cómo solventa eso. Bueno, le estuvimos dando vueltas y el resultado es lo que antes decían nuestras compañeras. Es decir, ahora mismo hacemos las inspecciones en puerto o las inspecciones documentales, que son aquellas en donde nosotros lo que hemos hecho, en concreto, ya centrándome en el ISM, pero al igual que ha hecho la Inspección de Trabajo y Marina Mercante, lo que hemos hecho, en primer lugar, reunirnos entre nosotros para distribuirnos las tareas, lo cual ya es un paso importante. En segundo lugar, una vez distribuidas las tareas, coordinarnos en cómo íbamos a pedir esa documentación, que también es importante. Y lo tercero, lo que hemos hecho ya, centrándome en el ISM, en su momento, por ejemplo, estoy viendo aquí a Rocío, pues mandarle a CEPESCA, igual que mandarle a otros organismos, por ejemplo a la Federación Nacional de Cofradías, decirles qué es lo que íbamos a pedir y cómo lo íbamos a pedir. Previamente, además, a través de incluso de Pesca, también comunicamos todo lo que teníamos con carácter general para que todos vosotros nos hicierais llegar a aquellas consideraciones que estimabais eran oportunas. Y de hecho nos hicisteis llegar y estuvimos valorándola y eso nos sirvió para introducir modificaciones en la gestión, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la Administración, yo creo que ahora mismo hay una ventaja, concretamente en la Administración española. Y es, entre los tres organismos que estamos implicados en la certificación, hay un diálogo constante y constantemente nos estamos reuniendo, incluyendo en este caso no solamente a los que certificamos, es decir, Marina Mercante y Inspección de Trabajo, sino también incluye a Pesca, que Pesca desde el primer momento ha estado ahí y en los últimos, cualquier actuación que nosotros hacemos, concretamente en este caso a Silvia, se lo hago llegar para que ella a su vez esté coordinada, ¿no? Entonces, esto lo vamos a seguir haciendo. Y en relación con las inspecciones documentales, además, por nuestra parte, el otro día me preguntaba, me llama Rocío y me dice, ¿quién es la persona designada para el Atlántico para hacer las inspecciones? Y le dije, todos. ¿Cómo que todos? Cualquier médico del instituto. Nosotros no vamos a centralizar en una figura como se ha hecho la Inspección de Trabajo porque lo ha considerado oportuno. Pero nosotros consideramos que entre las inspecciones que hemos hecho del Segumar, que intervienen todos nuestros médicos, porque es cierto que en la Inspección de Trabajo no van todos los inspectores, sino solo una parte, pero los nuestros van todos. A cualquiera de nuestros médicos lo podemos designar. Que todos ellos emiten los reconocimientos médicos, que todos ellos revisan los botiquines, es decir, que en definitiva todos ellos hacen esa gestión. Por lo tanto, ¿quiénes son los competentes para revisar cualquier barco, ya sea in situ o ya sea documental? Todos los médicos del instituto. Con eso lo que intentamos precisamente es mayor agilidad y por otra parte todos ellos conocen la problemática. A mí me interesa mucho, y antes lo decía por Apromar, al representante de Apromar, interesa muchas veces lo que preocupa a las asociaciones, esa inmediatez, esa rapidez y esa comunicación, con quién me comunico, cuál es la forma más fácil de implicarme. Nosotros consideramos que lo más fácil es a través de nuestras direcciones provinciales y a través de nuestros médicos, con independencia que nosotros les hemos dado las instrucciones y yo sí que agradecería, como hemos pedido, y lo digo sobre todo a Rocío, porque es con la que tanto las comisiones ejecutivas como con escritos, cualquier sugerencia, cualquier inquietud, cualquier incomodidad nos la hagáis llegar, porque, hombre, no todo se puede resolver en esta vida, pero en todos los aspectos de la vida, pero sí por lo menos vamos a intentar que sea lo más fácil posible. En ese punto, lo que hemos hecho, o intentamos hacer, y cada vez más, es que todo aquello que tengáis vosotros, o que tengamos nosotros, mejor dicho, no lo vamos a pedir. De forma que sea una administración que solo pida aquellas cosas que no tenga forma de hacerse cargo de ello. ¿Para qué? Para intentar paliar en lo máximo posible ese trasiego de documentación. Sé que hay un problema importante, sobre todo con las documentales, no solo ya en la historia de cómo hemos instrumentado, cómo se hacen esas documentales, que ya sea a través de un inspector de Marina Mercante o las OAS, o también, como yo he dicho en su momento, cuando tengamos algún médico, por ejemplo en Seychelles, que tenemos un médico, pues podemos adiestrarle también para que ese médico in situ haga esa inspección. Es decir, nosotros nos hemos coordinado para que en todo momento siempre sea fácil, siempre sea rápido y nunca se cause ningún problema, ¿no? ¿Cuál es el problema?
pues lo que se queja en muchos de vosotros es dividir esta documentación en distintas partes y luego además no solamente eso, sino que enviar esa documentación muchas veces es complicado porque hay que dividirlo en distintos inputs y tal. Bueno, efectivamente eso es así y estamos trabajando con la gerencia de informática para ver cómo podemos paliar de forma que todo venga en un solo hecho, en un solo acto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas veces se producen dudas, bueno, ¿y cómo se supervisa esto, etcétera? ¿Y por qué ahora se pide más? Hombre, un médico, generalmente les hemos dicho a los médicos y hemos dicho a las distintas organizaciones qué es lo que vamos a pedir. Pero sí es cierto, y las OAS saben lo que van a pedir, pero sí es cierto que en un momento determinado alguno de los médicos puede requerir algún soporte gráfico o alguna fotografía adicional para hacerse una mejor valoración de eso. Bueno, se pedirá, se enviará, pero tiene que ser todo un procedimiento bastante rápido y ágil. Es decir, desde nuestro punto de vista lo que intentamos es que todo sea rápido, ágil y con la menor carga posible. Y en eso estamos trabajando, desde el punto de vista no organizarnos, sino en el punto de vista de las comunicaciones. Y otro de los temas que ha surgido, y lo apuntaba antes Alba, al final de todo, y que es un tema bastante complejo, y que además, precisamente, como también decía Alba, el convenio lo que nos ha puesto sobre algunos aspectos en donde nosotros considerábamos que teníamos todo absolutamente controlado y cuando estás en un mundo totalmente internacionalizado y muy global y donde las empresas se mueven por todas partes, donde todo es muy rápido, donde todo es muy complejo, y te ayuda a centrarte. Yo me acuerdo, en principio, por ejemplo, uno de los grandes problemas que se planteó con el convenio marítimo fue algo que, claro, dentro del mundo de tierra, por así decir, como todo lo que es la contratación a través de las agencias de mining, era absolutamente algo, claro, que de repente llegas a trabajo y dices, ¿y esto de qué va? O sea, esto no existe. Bueno, eso es positivo, porque en definitiva te ayuda a colocarte en el mundo real. Y en este caso el principal problema es, por lo que he visto, con el tema de seguridad social. Es decir, evidentemente el sistema está preparado cuando el sujeto o el trabajador está en España y trabaja en un barco español y reside en España. No hay problema, evidentemente, seguridad social española. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que sea un trabajador de la Unión Europea, pero que trabaje en su país, en Alemania, por decir alguna cosa. Evidentemente, los reglamentos comunitarios te permiten establecer el principio de extraterritorialidad. Por lo tanto, puede suscribir y puede seguir la seguridad social de su país. Y lo mismo pasaría para aquellos cuando hay un convenio bilateral, no sé, con Brasil. Existe la posibilidad de extraterritorialidad. Según seguimos trabajando, podemos llegar a una situación que es, por ejemplo, en aquellos países donde lo que tenemos que ver es cuál es el instrumento, y antes lo ha hecho por otro motivo lo ha referido Alba, y es, por ejemplo, si hay un acuerdo de pesca. Evidentemente, lo que habrá que mirar ya en ese acuerdo de pesca, por ejemplo, si se hace referencia o no a algún concepto de seguridad social. Y si en ese convenio de pesca se hace alguna alusión a algo de seguridad social, pues habrá que estar a ese acuerdo. Pero llegamos a la bicha, por así decir, y no estamos en España, no es un ciudadano de la Unión Europea, no hay un convenio bilateral, en el acuerdo de pesca no hay nada y nos encontramos con un señor de Cabo Verde que trabaja en una empresa española, que nunca viene a España y que además cuando faena en aguas internacionales y por lo tanto la única relación ahora mismo que hay con España es simplemente que trabaja en un centro de trabajo llamado Barco, que es español, que el armador es español. Este tema, yo sé que lo están trabajando y en su día hubo una reunión, si no es así, me corrige Salva, entre la directora de la Inspección de Trabajo y Elena Martínez Carques en relación para ver cómo abordaban este tema. Porque sí es cierto que ahora mismo, si no recuerdo mal, bueno, yo generalmente hablo de memoria, con lo cual, si digo alguna barbaridad es que simplemente me falla la memoria. Es el artículo 7 de la Ley General de Seguridad Social, establece que para estar dado de alta en la Seguridad Social tienes que residir y trabajar en España. Claro, eso vuela por los aires, actualmente vuela por los aires. Con lo cual, esto ya es una cuestión mía, creo que es de muy difícil encaje tanto para la Inspección de Trabajo como para la Seguridad Social, tal y como está planteada la ley, qué seguridad social puede cotizar este señor.
Yo creo que a eso habrá que darle vueltas y creo que hay que provocar una reunión, no sé si con alguna asociación, tipo Cepesca, tipo la Federación de Cofradías, con, digamos, ISM, Seguridad Social en sentido, y con la inspección, a efecto de clarificar, porque realmente sí que creo que es uno de los problemas ahora mismo asentados. Con los indonesios al final se resolvió de alguna forma, porque el principal problema para que las asociaciones pudieran contratar a los indonesios era el título, la titulación. Al final eso más o menos, y a partir de que ellos tienen la titulación, estoy mirando a Rocío porque es la que hemos hablado, eso sí que ya se pueden inscribir en la Seguridad Social Española, con lo cual ha sido una vía para incorporar a esos ciudadanos a lo que es la Seguridad Social Española. No sé si esa es la vía, a lo mejor es la vía de cara a un futuro, pero desde luego alguna solución lo tenemos que dar, porque entre otras cosas el convenio deja muy claro cuáles son las condiciones laborales, ¿no? Entonces yo lo que sí, y además yo creo que hay que volver a plantear esa reunión o por lo menos abordarlo, porque lo que no podemos tener es a las empresas en este limbo de qué se nos va a pedir, cómo se nos va a pedir. Y luego el otro problema que se venía dando fundamentalmente es qué hacemos con los certificados médicos. Es decir, vosotros aquí consideráis que es un certificado médico y cómo lo vais a controlar. Bueno, aquí lo que hemos dicho siempre, y además en el Real Decreto se refuerza, es que si el señor está en España, vive en España, trabaja en España, el único organismo competente, sea español o sea de otra nacionalidad, es el Instituto Social de la Marina. Ahí no hay duda. Si es un ciudadano de otro país y que viene por aquí, pues nosotros miraremos si este certificado emitido es conforme a lo que establece la OIT y además pues cumple con los requisitos y está expedido por un médico calificado, que no cualificado. Si se entiende que el médico es cualificado, pero en este caso lo que pedimos es que sea calificado, es decir, que la organización del país, la que sea, la institución lo haya habilitado con un médico que puede expedir certificados en materia de reconocimientos médicos. Y cuando estamos fuera de España, evidentemente tenemos ese mismo problema, pero lo que hemos optado a petición de María Mercante y igual que de ANAVE es que en este caso nosotros lo que hemos hecho es dar las pautas de lo que hay que mirar y es el inspector de María Mercante o en este caso quien se delegue para que él lo supervise. Sí tengo que decir que he preguntado si hemos tenido ahora problemas tanto con las inspecciones que se han hecho en puerto, a las que hacía antes referencia a Ana, como las que han venido documentales. Y no me consta ningún problema en absoluto. Es decir, no, posiblemente más adelante se den problemas, seguro. Pero ahora mismo, tanto con las documentales como las que se han hecho in situ, ahora mismo, a fecha de hoy, no se ha producido ninguno. Lo que sí pediría, igual que lo hicimos con algunas organizaciones, a raíz, por ejemplo, de mandar estos listados, que aparte de los foros que se organicen, si hay alguna inquietud concreta, alguna situación concreta, igual que ha hecho alguna asociación. Estoy pensando, por ejemplo, en su momento en ARBI, que pidió una reunión concreto a la Inspección de Trabajo con una serie de hechos puntuales. Yo os animaría, más que en un foro que a lo mejor puede ser muy general y que al final se diluyen las preguntas, si hay cuestiones que a una determinada flota no puede ser importante, pues pedir una reunión, ya sea con el organismo concreto o ya sea con el grupo de trabajo que estamos constituidos. Vuelvo a decir, Inspección de Trabajo, María Mercante, Pesca y nosotros. No tenemos ningún inconveniente en reunirnos para abordar estos temas. Entonces, como resumen, creo que por parte de las administraciones hemos hecho un trabajo bastante importante de diálogo, bastante importante de coordinación, que somos conscientes, todos los que estamos interviniendo aquí, porque al final ya nos conocemos desde hace tanto tiempo que ya prácticamente, como vamos a todos los foros, muchas veces ya no nos hace falta ni hablar, o sea, simplemente ya conocemos lo que vamos a decir, ¿no? Que nosotros hablamos y que cualquier, como antes decía Ana, oye, cualquier cosa nos hacéis llegar y nosotros nos ponemos en contacto, de verdad, a hacerlo, porque como nos habéis oído a todos, desde luego lo que menos interés tenemos es con los problemas que ya tiene el sector, que la Administración, en este caso, se convierta en un problema adicional. Entonces, para lo que queráis, aquí estamos.
Muchas gracias, José María. Bueno, lo que está claro es que la disponibilidad y el espíritu es, como siempre, de colaboración por parte de la Administración. Así que dudas, como ya las estáis planteando, pues entiendo que vamos a seguir por esa vía de colaboración entre las administraciones y con el sector, e iremos solucionando todo aquello que vaya surgiendo. ¿Preguntas en la sala? Juani. Hola, sí, yo tengo una pregunta para Ana Núñez. Antes mencionaba varias casuísticas, pues barco español, por lo tanto certificado, país que ratifica el convenio, que puede ir a un país que lo puede tener ratificado o no, y barcos extranjeros de países que no ratificaron y que vienen a... Vale. Nos preocupa también otra casuística, y es barcos españoles que operan en países que no ratificaron el convenio, cuyo, me viene a la cabeza acuerdo de Liberia, de Sao Tomé, hay varias casuísticas. Es que tenemos tantos casos como barcos, yo creo, diferentes. Incluso en ese convenio, en ese acuerdo de pesca, se menciona la importancia, sobre todo para estos países que lo tienen, y está por escrito, de la agencia marítima con la que hay que tratar. Países donde solo hay una agencia marítima, y entonces hay que tratar con ella, y que no está certificada. Y ahora, un poco viendo todo esto, claro, ¿qué hacemos cuando tenemos que tratar con agencias porque no hay otra posibilidad, que no están certificadas? ¿Tiene la Administración margen de maniobra para estos casos en los que yo a día de hoy no se me ocurre qué solución se le puede dar para que se pueda emitir el certificado con situaciones como esta, en la que el operador privado aunque quiera, no puede solucionar? Gracias. Sí, tenemos cierto margen. Bueno, en la instrucción de servicio y en el Real Decreto viene una serie de condicionamientos que se dan a las agencias de contratación, ya estén en países que hayan ratificado como en países que no hayan ratificado, pero también entendemos que a lo mejor en países que no han ratificado, efectivamente, puede haber una o ninguna. Entonces, sí nos ha pasado en un caso en el extranjero, no es que no hubiera agencia, había, pero no tenía toda la documentación, no estaba todo acreditado. Entonces, bueno, en estos casos lo que haremos es, en principio, ver lo que está disponible o ver qué se puede hacer con lo que hay en el momento, y el dar plazos amplios, el hablar con el interesado e intentar llegar a una solución de compromiso por parte de todos, para que esos casos peculiares no les sean más perjudiciales. Vale. ¿Hay más preguntas? María. Hola, otra vez. Alba, es por ti. Hablasteis que se necesitaba los 3 últimos meses de las horas de descanso, y no recuerdo si dijiste que los contratos de trabajo y las nóminas tenían que estar a bordo o no. En este caso, como son documentales, eso lo voy a revisar yo todo. Entonces, es la documentación que me tenéis que enviar. Eso quiere decir que no va un inspector a bordo y te dice, enséñame los contratos. No, eso es documentación que yo pido. Y después, en cuanto a Ana, quería preguntarle, para barcos de terceros países que entren en España, que se le quiera hacer la inspección, que también sería un país, en este caso al que me refiero yo, firmante, ¿los contratos y todo eso también serían obligados de estar a bordo, o cómo se gestionaría eso? A ver, la inspección que se le hace a un barco de tercer país no es... bueno, miraríamos a ver si cumple de forma general el convenio, al igual que hacemos cuando inspeccionamos cualquier otro buque no pesquero de bandera extranjera que recala en nuestros puertos. Pero en casos a lo mejor más específicos, tanto de la Inspección de Trabajo como del ISM, que tuviéramos dudas, se lo consultaríamos, aunque los que fuéramos a ver el pesquero en cuestión seamos nosotros, porque los competentes para ver buques extranjeros, independientemente de que sean de pesca o no, en este caso somos Marina Mercante.
pero sí que consultaríamos al ISM o a la Inspección de Trabajo. Ya. Y en cuanto al ISM, nosotros aquí, bueno, nosotros en Galicia, yo no conozco otros sitios, pero en Galicia a veces tenemos mucho retraso en conseguir una vez para un reconocimiento médico. Y siempre pusimos encima de la mesa la posibilidad de que ese reconocimiento médico se pudiese hacer en una clínica autorizada, como muchos otros reconocimientos médicos, como muchos otros países se puede hacer. Aquí parece que dice usted que sí o sí un español en España necesita el ISM. En donde yo estoy, que es en Galicia, en la mayor parte de los centros, para conseguir un certificado médico tienes que ir 2 días distintos. Y a veces tú, por ejemplo, te encuentras con el problema de que necesitas hacer una analítica, te va a consultar dentro de 3 o 4 días la siguiente consulta médica, pero el señor tiene que salir en avión para embarcar al día siguiente, que ya para conseguir la vez ya te he visto un poquito complicado. Entonces, ¿qué forma habría de realizar todo en un solo día o cómo se podría gestionar para conseguir? Tiene que salir el señor para embarcar mañana, bueno, o pasado mañana, o el día al día siguiente del reconocimiento, que se le pueda hacer todo en un día. Porque hay centros que sí lo hacen y hay centros que no. No entiendo yo el por qué. Bueno, en relación con esa pregunta, a mí me gustaría distinguir lo sustantivo del adjetivo. ¿A qué me refiero diferenciar lo sustantivo del adjetivo? Es cierto, y hay que poner hincapié cuando se da una cosa y poner de relieve esa cosa, pero hay que ver si eso que se pone de relieve es lo general o es lo particular. Porque claro, siempre ponemos el mismo ejemplo. Si resulta que me pasa una cosa, viene un señor y mañana tal, vamos a ver, los reconocimientos de embarque no es un reconocimiento que se hace a una persona que está enferma. Una persona que está enferma, cualquiera de nosotros, cuando estamos enfermos y es una situación grave, lógicamente lo que queremos rápidamente es que nos atiendan en un servicio de urgencia. Pero aquí estamos hablando de un señor que en principio está sano, porque si no estuviera sano, automáticamente no puede embarcar. Y es un reconocimiento que se hace además, y tal como aparece ahora en el Real Decreto que entró ayer, que si bien antes tenía una periodicidad de 1 año a partir de los 50 años o de 1 año por menores de 21 años, ahora precisamente como consideramos que como consecuencia de las medidas preventivas que estamos implantando, que las condiciones de salud de la gente, por suerte, van mejorando, que los empresarios cada vez se mejoran, se ocupan mejor, por ejemplo, por el tema de la alimentación, que es una de las cosas que nosotros vigilamos en el convenio porque es uno de los factores de salud. Que además, y esto para no alargar antes, nosotros, por ejemplo, y yo animo a todos los empresarios, nosotros, por ejemplo, ahora mismo, uno de los factores de salud importantes es la salud mental, con independencia del acoso. Y nosotros, por ejemplo, lo que hemos implantado y llevamos haciendo, tanto en Esperanza del Mar como en el buque Juan de la Cosa, que son nuestros, hemos hecho un curso de salud mental, tanto parte online como parte presencial, precisamente para abordar estas cuestiones, porque todo esto influye en la salud. Como consideramos que todo esto de alguna forma está beneficiando las condiciones de salud de los trabajadores, pues hemos ampliado a que el reconocimiento pueda hacerse a discreción del médico facultativo, pero hasta 2 años. Sinceramente, salvo aquellos casos que efectivamente se van a dar, o sea, no te lo puedo negar, que en un momento determinado hay un señor que se va a contratar y que resulta cuando va a entrar en el barco se cae por las escaleras y es absolutamente necesario contratar a otro señor o tal. Pero sinceramente, que en una situación normal, que en 2 años, pudiendo pedir con 3 meses de antelación un reconocimiento, no haya tiempo suficiente para un día, en alguna dirección provincial, para que un día no pueda hacerse un reconocimiento, permíteme que me resulta un poco extraño. Por otra parte, teniendo en cuenta que además los reconocimientos médicos, en nuestro caso, si hay, yo creo que salvo la Iglesia, el Instituto de la Marina es el sitio que más sitios tiene en la costa, porque tiene direcciones provinciales y locales por todas partes, y los centros de sanidad marítima están por todas partes. Ya te digo, salvo la Iglesia, y tal como está el país, posiblemente dentro de poco ni siquiera eso, porque algunas estarán dedicadas a otros usos. Entonces, cuando se viene con estas historias, bueno,
vamos a ver si siempre se da esto. Es cierto que ha habido algunos sistemas puntuales, y estoy, por ejemplo, en un momento terminado en Corcubión, donde tenías médicos, y nosotros hemos intentado ponerlo. Pero es que además, con independencia de esto que estaba diciendo, es que consideramos que el Instituto Social de la Marina, en relación tanto con el trabajador como en general con la empresa de trabajo, no hay absolutamente ahora mismo ningún otro sector que esté en las mismas condiciones que podemos tener nosotros para hacer esos reconocimientos. ¿Por qué? En primer lugar, como todos ustedes saben, nosotros tenemos la historia clínica informatizada desde muchísimo antes que hubiera historias, ahora no la hay, dicho de paso. La historia clínica informatizada. Y además tenemos una ventaja frente a lo demás. Cualquiera de nosotros, cuando vamos al médico, curiosamente vamos cuando estamos enfermos. Es más, si nosotros fuéramos al médico diciendo, mira, que pasaba, que iba a ir al parque, pero en lugar de ir al parque vengo aquí y me haces un chequeo, el médico dice, ¿usted para qué viene aquí? Si está sano, no venga. Nosotros, sin embargo, tenemos la historia clínica del señor cuando está enfermo y cuando no lo está. Porque como cada año, cada 2 años le hacemos un reconocimiento y le tenemos desde el principio, tenemos toda la secuencia de salud del individuo desde cuando estaba sano a cuando estaba enfermo. Segundo lugar, es decir, tenemos una historia clínica que cualquier médico del instituto puede ver. Más a más, como tenemos el centro médico y como tenemos además los buques asistenciales, cada vez que ese señor tiene algún problema y se pone en contacto con nosotros, nosotros nos metemos dentro de la historia clínica. Por lo tanto, también sabemos cuando el señor se pone enfermo y por qué. Y cuando se va a un hospital, nosotros hacemos el seguimiento. ¿Y cómo hacemos ese seguimiento? Porque lo que no tienen los demás sistemas de salud es que, por ejemplo, yo tengo un convenio absolutamente con todas las consejerías de salud del territorio español, de forma que cualquiera de mis médicos pueden entrar a ver la historia clínica de ese señor, cosa que no pueden hacer los demás. Es decir, el señor de Cataluña, el médico de Cataluña, no puede entrar a ver una historia clínica de un gallego en Galicia. Yo sí, lo puedo ver. Con lo cual veo, además, cuál ha sido la evolución. Pero a mayores, precisamente, a su vez tengo un convenio con las mutuas de trabajo para que cuando hay alguna cuestión que la mutua de trabajo dentro de la prevención de riesgos que tienen que hacer lo hacen, yo también lo veo. Con lo cual resulta que una única organización ve la condición de salud de ese individuo en todo momento. Por lo tanto, consideramos que, evidentemente, como los demás no pueden hacer esto, e incluso ahora, a raíz de las últimas modificaciones que estamos haciendo y que en breve todavía haremos más, la posibilidad de meter a nuestro médico en un barco, a raíz de cuando la mayoría de los barcos empiecen a tener los maletines de telemedicina, podremos meter a nuestro médico en un barco y, a su vez, como nuestro médico puede conectarse con el Hospital Central de la Defensa, que, como sabéis, está especializado precisamente en atender a personas deslocalizadas en otros países, generalmente de guerra, y que es un hospital, además, de máximo nivel, que tiene todas las especialidades y que nosotros podemos contactar en cualquier momento, porque allí la ventaja que tiene el Hospital Central de la Defensa es que, por ejemplo, oftalmología no tiene guardias. No, porque se considera que la oftalmología no es algo para tener una guardia, tiene guardias otras cosas, traumatología o cáncer o algunas cosas, pero por ejemplo oftalmología no. Pero el Hospital Central de Defensa, como está deslocalizado, está en las historias, puedes entrar en cualquier momento, entrar y hacer una consulta. Entonces, nosotros consideramos, por todas estas razones, que evidentemente somos los que tenemos que dar esta protección. Por otra parte, en nuestra actuación hay que tener en cuenta una cuestión, y es que por convenios internacionales el obligado a prestar la asistencia sanitaria, el obligado, es el empresario. Y por eso en todos los países, generalmente en todos los países, es el empresario el que soporta todo eso. Aquí lo que ha hecho el Estado español es hacer una medida, que es que para paliar estas situaciones de obligación del empresario es poner un organismo intermedio que se llama Instituto Social de la Marina, que es el que se encarga de velar por todas estas condiciones. Y cuando él vela por esas condiciones, por ejemplo, ante una evacuación, es el que se encarga, como tenemos todos los antecedentes y tenemos todas las historias, es el que se encarga cuando hay una evacuación, decir si esa evacuación es no correcta y sufragar aparte parte de los gastos de esa evacuación. Entonces, esto es cierto que hay problemas, ha habido problemas que esperamos solucionar. De hecho, la última oposición de médicos de sanidad marítima que se ha convocado, han aprobado 23 médicos la oposición y, por lo tanto, estamos en condiciones de empezar a reponer
las limitaciones que teníamos en cuanto a médicos. Y con esto, y con una automatización mayor, cada vez mayor, que estamos de las funciones, por ejemplo, y tiene que ver un poco con lo que decía antes. Antes los botiquines había que revisarlos in situ, no sé cuánto y tal. Precisamente lo que hemos hecho ha sido informatizar al máximo todo eso, de forma que, por ejemplo, la gestión del botiquín se hace online, salvo los botiquines de pedido. En este caso, me acuerdo, en una comisión ejecutiva lo planteó Rocío, donde decía, oye, en aquellos sitios que son muy pequeños se puede hacer y tal. Bueno, es una inquietud que me traslada al sector, yo la evalúo y a continuación tomamos una medida, que es, oiga, en los botiquines C, que son pequeños, lo hacemos. Entonces, por todo esto, consideramos que, y resumiendo, que no se puede externalizar ese supuesto. Creo que además esa externalización posiblemente lo pudieran ver bien algunos sectores, pero estoy absolutamente convencido que desde la parte social se vería como, no sé, además aquí está Juanma, yo casi como una línea roja para toda esa historia, pero es que además consideramos que tiene que seguir siendo así por todas las razones que acabo de exponer. Con independencia, que habrá que adoptar medidas, y entre ellos estamos barajando algunas medidas, estamos terminando los protocolos, por ejemplo, para meter otro factor, hacer los reconocimientos, como es, por ejemplo, la telemedicina. ¿Con esto qué quiero decir? Pues, por ejemplo, ahora, a raíz de una serie de historias que han surgido en Barcelona, donde vamos a mandar un autobús de forma con una enfermera, donde tienen todos los aparatajes, pero a su vez el médico, aunque allí por un momento puntual no tengamos médicos, pero como el médico nuestro puede entrar a todas partes, una vez que se tengan hechas las pruebas de screening que hay que hacer, el médico poder entrar, ir a la historia, conectarse con el sujeto y automáticamente expedir el certificado. Es decir, que cuando lo necesitemos no va a ser necesario que en una dirección provincial concreta haya un médico, sino que me servirá, porque las cargas de trabajo en los distintos centros son muy variables. No es lo mismo la carga de trabajo, por ejemplo, en el norte, en los meses de enero, febrero y marzo, que, por ejemplo, ahora en junio, julio y agosto, por una sencilla razón, porque en junio, julio y agosto están todos al bonito, mientras que en enero pues están a otras cosas. Bueno, como las cargas de trabajo son muy distintas, pues entonces esto me permitirá que si tengo carencia de médicos en una serie de sitios, poder enviar esa consulta y ese criterio médico a otro sitio. Y por último, y como he puesto de manifiesto, yo creo que en todas las actuaciones, para que mejoren, en todas las cosas para que mejoren, se necesita, en este caso, lógicamente la Administración, pero también se necesita la colaboración del usuario final. ¿Con esto qué quiero decir? No puede ser que un porcentaje elevadísimo, como hemos puesto de referencia en algunas comisiones ejecutivas, se pidan citas y luego las personas no aparezcan. Porque yo tengo los recursos se ponen en función de las necesidades establecidas. Si yo tengo una necesidad, por ejemplo, de 300 reconocimientos en Corcubión, yo tengo que diseñar un equipo de médico, enfermero tal para 300 reconocimientos. Claro, si luego resulta que a continuación de los 300 me aparecen 100, pues ya estamos liados. Y luego venimos tal. Y todo, y para concluir, con independencia, que como vosotros sabéis, ante cualquier situación de urgencia, el Instituto automáticamente habilita para atender ese reconocimiento. Me he alargado mucho, pero consideraba que era necesario. Muchas gracias, José María. No hay más preguntas.